y el que ha sido, el que es y el que será por siempre. A Él le cantamos y a Él reconocimos hoy lo que es Él en nuestra vida. Y sabes, esto es muy importante porque Dios tiene algo especial para nosotros esta mañana. Dios va a hablar y justo porque tú y yo nos hemos dado cuenta de lo que Él es y todo lo que Él significa para nuestra vida, y terminamos nosotros teniendo en nuestro lugar y en nuestra posición. Cuando tú y yo nos damos cuenta delante de quién estamos, es cuando tú y yo tenemos que preguntarnos cuál es la respuesta que yo voy a dar a ese Dios. Y decían en los cantos, pues es que Él todo lo ha hecho, Él todo lo hace, Él es todo y Él está en todo. ¿Qué nos toca? Pues sí nos toca algo a ti y a mí, y es lo que vamos a ver. Me parece que los muchachos tienen reunión arriba, los jóvenes, por si gustan ir subiendo, y vamos ahí arriba también van a tener una enseñanza los muchachos. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, en el verso 58. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, en el verso 58. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Acompáñame a orar, por favor. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, Señor, por la bendición que tú nos das. Gracias, Padre, porque nuestro corazón se ha regocijado, Padre, y nuestro corazón, Señor, ha podido expresar, Padre, lo que tú significas para cada uno de nosotros, Padre. No solo eres 3 veces santo, Señor, sino eres todopoderoso, Padre. No solamente eres todopoderoso, Señor, sino que eres un Dios lleno de misericordia, Padre. Y no solo eres eso, Padre. Eres para nosotros todo, Señor, y eres para nosotros el que salva nuestra vida, Señor, el que rescató, Señor, de ese hoyo en donde nos encontrábamos nuestra vida, y ahora nos ha tomado de la mano derecha, nos ha levantado, y hoy podemos estar aquí únicamente para reconocerte como nuestro Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre, pero queremos que nos hables, Padre. Ven, Espíritu Santo, habla nuestras vidas, declara tu palabra en nuestros corazones y permite que nuestra mente esté abierta. Te ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y te pedimos que hoy, Señor, hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el título de este día es El servicio que agrada a Dios. Y yo les decía hace unos momentos que cuando todo está hecho, cuando todo lo que mueve a nuestra vida, el Señor ya lo hizo. Lo único que queda es que tú y yo nos rindamos a Él a través del servicio. Una de las maneras en cómo el Señor puede darse cuenta que tú y yo realmente estamos entendiendo lo que Él significa para nosotros, realmente lo único que resta, hermanos, es que tú y yo podamos poner nuestras vidas en el servicio. Es que tú y yo podamos colaborar de alguna manera en lo que Él nos dejó a ti y a mí, porque todo lo demás está hecho, porque Él es todopoderoso. Nuestra misma salvación, hermanos, la salvación que tú y yo tenemos por fe, ¿qué diste por ella? ¿Qué hiciste por ella? ¿O qué estás haciendo? Nada. Dice en Efesios: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios. Y creo que es ahí donde tú y yo nos tenemos que situar y tenemos que considerar como iglesia, hermanos. Uno de los elementos principales dentro de la iglesia justamente es el servicio que damos cada uno de nosotros, los cristianos, dentro de ella. Y para que una iglesia, hermanos, se mantenga cumpliendo el propósito, lo principal está hecho. La muerte y la resurrección de Jesucristo es la que da la posibilidad de que en la iglesia venga la gente para reconciliarse con Él.
Y dice Romanos 5:1 que somos justificados con Él por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hoy la gente, hermanos, debe de llegar a su corazón. Pero Dios dejó a la iglesia. Y Dios dejó a la iglesia justamente como ese lugar en donde íbamos nosotros a conectar. Recuerdan cuando Jesús habló con Pedro y le dijo: oye, Pedro, ¿y quién dicen que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente. Y el Señor le dice a Jesús, le dice a Pedro: oye, no te lo declaró nadie, mi Padre te lo declaró. Y es cierto. Y por lo tanto dice: las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y tú y yo, hermanos, pertenecemos justamente a esta iglesia y tenemos un propósito. Y cuando Jesús ahí con sus discípulos en Mateo 28 les deja la gran comisión, justamente les dice cuál era el propósito que iba a hacer con la iglesia. Y luego Pablo lo recuerda ahí en 2 de Corintios 5:17 cuando dice que tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que dar a la iglesia. Pero también es cierto, hermanos, que una iglesia tiene un sinfín de tareas que se deben llevar a cabo para que esto se pueda, digamos que puedan todos estos elementos estar coordinándose para que esto pueda suceder, hermanos. Y rápidamente, ¿qué tenemos en una iglesia, hermanos? ¿Qué hay de servicio en una iglesia? Bueno, para que usted y yo estemos aquí, bueno, alguien tuvo que haber limpiado la iglesia. ¿Están de acuerdo? Alguien tuvo que haber puesto todo esto que ustedes ven aquí, alguien lo tuvo que haber hecho. Acabamos de tener un momento de alabanza con nuestro Dios. Bueno, tuvimos que haber tenido aquí a unos muchachos, a unos hermanos, pues que se preparan, que diligentemente ensayan, que diligentemente hacen para que tú y yo podamos venir hoy y poder encontrarnos con nuestro Señor. Y pues los hermanos que nos están recibiendo, ya no sé cuántos lo recibieron, pero en la puerta lo recibieron, alguien les dijo: ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Es más, alguien viene y les enseña algún lugar y les muestra. Y eso, hermanos, es justamente el servicio que hay dentro de la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, hace un tiempo cuando yo llegué a esta iglesia, yo recuerdo que traía a mis hijos chiquitos, y cuando yo llegué a esta iglesia, bueno, pues alguien me recibió, alguien me sentó, me acuerdo que me senté ahí donde están mis hermanos, ahí nos sentamos. Y ahí el edecán me dijo: aquí siéntense, hermanos. Y ahí nos sentamos. Y recuerdo, hermanos, que ese día, un domingo en el primer servicio, fue una bendición especial para mi familia, para mí. Pero todavía fue perfecto cuando terminó el culto, hermanos, y bajaron mis hijos. Y mis hijos venían, pero de una manera increíble. Mis hijos decían: papá, vamos a venir otra vez aquí. Y papá, queremos que nos traigas nuevamente aquí. Estuvo muy padre. Y vieras que hay muchos niños. Y luego la maestra que nos enseñó, hace rato tuve la oportunidad de saludar a esa maestra que atendió a uno de mis hijos ese día, y me acuerdo y en mi corazón, hermanos, hay gratitud. Pero saben, alguien tuvo que haber preparado ese estudio para esos niños ese día. Alguien tuvo que haberlo estado haciendo para que fueran impactados de esa manera por la presencia de Dios. Y ese alguien, pues es tú y yo, hermanos. El servicio que tú y yo damos al Señor. Entonces hoy quiero que meditemos un poco justamente en esto, porque de esa manera, hermanos, es como Dios nos usa a ti y a mí para esto. Pero también tenemos que decir que hay ocasiones en que este servicio a veces no se entiende con el propósito que Dios quiere. Estamos hablando, hermanos, de qué es lo que Dios hace a través del servicio que tú das. Y quiero que seamos conscientes de eso. Es el impacto que damos, porque además fue lo que Dios nos dejó. Eso fue el ministerio que Dios te dejó a ti y a mí. Ahora, no nos dejó solos y no nos dijo: bueno, hagan su mejor esfuerzo. No, Él dio dones a los hombres. Él nos dio los talentos. Él nos dio los dones, hermano, a través del Espíritu Santo. Hay un texto que dice que Él pone en el corazón de nosotros el querer como el hacer. Bueno, inclusive la bendición que tú tienes de hacerlo, Dios la puso en tu corazón. Y entonces algo que tú y yo tenemos que reconocer. Pero cuando eso no es así, hermanos, cuando eso en nuestra vida no lo reconocemos de esa manera, entonces hay ocasiones que lo hacemos de manera incorrecta. Entonces no logramos que la bendición de Dios para la cual se diseñó este servicio pueda llegar a causar el impacto y pueda lograr hacer lo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Y entonces es ahí cuando el cuerpo de Cristo se colapsa, y es ahí cuando cada uno de nosotros podemos
no hacerlo de acuerdo al propósito que Dios tiene. Y desafortunadamente, hermanos, hay muchos ejemplos de esos. En la primera carta de Corintios, más atrás, en el capítulo 5, podemos ver cómo había disensiones entre la iglesia de Corinto y cómo Pablo les tiene que decir: les tuve que hablar como a chiquitos, como a carnales, porque no pueden todavía comportarse a la altura del ministerio que Dios los llamó. Pablo le dice a los corintios ahí en 1 Corintios 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y esto, hermanos, a veces se denota mucho en el servicio. A veces cuando venimos a servir al Señor, de repente nos encontramos con situaciones complicadas y de repente no son las cosas como tú y yo las queremos, y de repente las cosas se salen un poco de control. ¿Y sabes qué hacemos? ¿Qué crees que hacemos? Agarramos nuestras canicas y decimos: no, ya no. Yo te pregunto, ¿a quién estás rechazando? ¿A quién estás haciendo un lado? ¿A la iglesia? A Él, porque Él es el que te dio el propósito a tu vida, porque Él es el que pone dones en tu vida y Él es el que demanda el servicio en ti. Y al final, hermanos, pues todo esto redunda en bendición para nosotros. Y entonces podemos ver, hermanos, cómo de repente hay situaciones que se presentan. Y vean, hermanos, que también debemos entender que este servicio el Señor lo mide, el Señor lo ve. Dice ahí en el libro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 21, en la versión Reina Valera, dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo establece que cualquier servicio que tú y yo hagamos es considerado por Él. No hay servicio pequeño. Hay ocasiones, hermano, que a nosotros nos invitan a servir y nos dicen: no, hermano, pues vamos a limpiar los baños. ¿Cómo? ¿Cómo limpiar los baños? Yo ni los de mi casa limpio, algunos podrían decir, ¿no? Pero no hay servicio pequeño, hermanos. Tristemente, de repente hay hermanos que dicen: hermano, yo estoy listo para predicar cuando usted me diga. Y a veces, hermano, pensamos que tenemos nosotros algo diferente de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y aquí podemos ver que Él, hermanos, Él está viendo y Él está observando. Y Él va a llegar un momento cuando tú y yo nos presentemos delante de Él, Él nos va a decir: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿O qué otra cosa nos podría decir, hermanos? ¿O qué pasa si tú y yo no servimos? ¿Qué pasa si tú y yo no estamos haciendo lo que Él quiere? Entonces, hermano, no esperemos que el Señor nos diga eso, ¿verdad? No esperemos que el Señor justamente nos diga eso cuando tú y yo realmente no estamos haciendo lo que Él llama a nuestra vida. Entonces podemos entender, hermanos, que el servicio a nuestro Dios es algo muy importante. Ahora bien, hermanos, ¿qué es servir? Porque creo que esto es muy importante. A veces creo que confundimos un poco el término de servir. ¿Qué es servir? El término servir, hermanos, en la Biblia es muy profundo y puede tener diferentes matices dependiendo en dónde lo lean ustedes, ¿no? Como que podríamos pensar que es diferente, y no, hermanos, la esencia del servicio es la misma, solo que tenemos que entender que los pasajes en donde podamos basarnos pueden dar contextos diferentes. Sin embargo, hermanos, su esencia radica en la idea de dedicarse desinteresadamente al servicio de las demás personas y de Dios. Se los vuelvo a decir: dedicarse desinteresadamente al servicio de las demás personas y de nuestro Dios. En ese sentido, hermanos, el servicio en la Biblia no es simplemente una tarea o una labor que realizamos. Y creo que es ahí donde a veces nos equivocamos. Creo que es ahí donde tú y yo a veces decimos: bueno, yo quiero servir, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudarles? ¿En qué labor puedo hacer?
Y cuando tú y yo lo tomamos a la ligera, podemos pensar que es una actividad que no tiene un propósito específico. Sin embargo, es una expresión tangible, hermanos. Fíjense lo que es el servicio. Es una expresión tangible de nuestro amor hacia nuestro Dios y hacia nuestro prójimo. Es una parte integral del llamamiento cristiano y el reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, no podemos servir de la manera que Dios lo estableció si no tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Hace rato que cantaban las ofrendas, cantaban el canto de tu amor por mí. Dice, y es por eso que te sirvo. Y es por eso que hago lo que hago, por tu amor en mí. Y tú y yo, hermanos, estamos aquí derivado de ese amor. ¿O quién está aquí porque es bueno? ¿O quién está aquí porque no necesitamos otra cosa? Hermano, tú y yo estamos aquí porque necesitamos de ese amor en nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí porque en algún momento nos dimos cuenta que no lo teníamos resuelta nuestra vida y que teníamos muchos problemas y que teníamos muchas situaciones, y entonces volteamos a ver a nuestro Dios y Dios nos toma y Dios nos llena de su amor. Bueno, hermanos, el servicio es un reflejo de ese amor en tu vida, de ese amor que tú y yo un día decidimos aceptar. Y entonces, hermano, definitivamente, hermanos, que tú y yo tenemos que hacerlo así. Y vean cómo el mismo Señor Jesucristo lo explicó. Mateo 20, vayamos a Mateo, hermanos, y vamos a poder encontrar cómo en esta parte que Jesús está hablando con sus discípulos, explica algo. Y vean que esta explicación que el Señor dio aquí justamente proviene después de haber hablado con un joven que pues él quería servir, pero que realmente no lo logró hacer. Y vamos a ver ahí, hermanos, en Mateo 20, a partir del 26, dice, voy a leer un poco más antes, dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y vean, hermanos, cómo el Señor Jesús lo ejemplifica. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y justamente, hermanos, este es uno de los textos en la Biblia que nos enseñan y nos dan la plataforma de lo que es el servicio en nuestras vidas. El servicio en nuestras vidas, hermano, tiene que partir una vez que el Señor intervino nuestros corazones. Y así como el Hijo del Hombre vino y dio un servicio, un rescate por cada uno de nosotros, Él no vino a buscar que le sirvieran, hermanos. ¿Recuerdan que los judíos ese fue su conflicto? ¿Recuerdan que los judíos estaban esperando a un rey que lo liberara del pueblo de los romanos, y ellos esperaban a un David, esperaban a un Gedeón, esperaban a alguien que los libertara? Y cuando llega este Jesucristo que les dice, oye, si alguien te pide que lleves su equipaje 1 milla, llévalo 2. Y cuando estaban en plena momento de conquista, este servicio que él puso, como que la gente no lo entendió. Y sabes que, hermano, pasa el tiempo y a veces tú y yo no lo entendemos. Cuando venimos a servir a la iglesia y queremos hacer algo por mis hermanos, hay veces nosotros cuestionamos, ¿y por qué, hermano? ¿Y por qué además me ve feo? Yo recuerdo mucho cuando tenemos reuniones y vemos con los hermanos edecanes, dice, hermano, es que a veces hay gente que llega y la queremos sentar y no quieren, y se enojan con nosotros y nos dicen, no, yo me siento donde yo quiera. Y los hermanos dicen, ay, hermano, es que luego a veces sentimos feo que los hermanos… sí, ese es el servicio. Ese es el servicio que tenemos que dar al Señor, y no es fácil. Ahora, hermanos, tenemos que iniciar y entender de dónde nace el servicio, cuál es el propósito del servicio en nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Quiero leerte una referencia de Rick Warren. Rick Warren es un hermano que escribió un libro que se llama Una vida con propósito. No sé cuántos de ustedes lo han podido leer, pero él escribió, hermanos, en uno de los capítulos del libro, dice que tú y yo fuimos creados para servir a Dios. Y da una referencia ahí en Efesios 2, 9 y 10. En Efesios 2, 9 y 10, hermano, en la versión NTV dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas
que preparó para nosotros tiempo atrás. Y es interesante cómo el texto dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo dice esto aquí, hermanos? Bueno, cuando tú y yo venimos al conocimiento del Señor, la Biblia dice que nacemos de nuevo. ¿Recuerdan cuando Jesús se lo explicó a Nicodemo? Que nosotros vivíamos una vida, hermanos, teníamos una forma de vivir, pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que tú y yo somos hechos nuevas criaturas, porque estábamos muertos, pero el Señor viene y nos da vida, y a partir de entonces tú y yo entramos a una vida diferente, a una vida nueva. Bueno, en esa vida fuimos creados para buenas obras. Y las buenas obras, decía este escritor Rick Warren, él decía que las buenas obras son tu servicio. Siempre que sirves a otros, de cualquier manera que sea esta, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de los propósitos que Él dio a tu vida. Y Jesús mismo lo ejemplificó en su propia vida, cuando en Marcos 10:45, hermanos, en la versión NTV, dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para que sirvan a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto, hermanos, lo podemos nosotros entender en una explicación ahí en Filipenses 2. Cuando Filipenses 2 se está hablando del servicio y dice: hagan como Cristo, dice, el cual, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, y no importando lo que él estaba en ese lugar, hermanos, en esa posición, él no importó que él estaba ahí, él deja todo eso y viene a nosotros y nace como hombre y está entre nosotros, hermano, y muere en una cruz, y todo eso lo hizo por ti y por mí. Y hermanos, y el ejemplo del servicio que hoy tú y yo tenemos que entender es ese. Él lo puso ahí. Cuando la próxima vez que tú hagas algo y pienses que lo estás haciendo para alguien, o lo pienses que lo estás haciendo para ti mismo, no nos equivoquemos, hermanos. Lo hacemos para Él, porque Él es el que nos manda nuestro servicio, y dice: ejemplo les he dado. ¿Recuerdan cuando el Señor lavó los discípulos lavó los pies de los discípulos? Dijo: hermanos, yo no me quiero imaginar esos pies. ¿Ustedes se los imaginan? Pues no había pavimento, hermanos, era tierra, y caminaban grandes distancias. ¿Usted se puede imaginar un pie lleno de tierra con sudor en los pies? ¿Qué tipo de pies estaban ahí? Y dicen que el Señor Jesús agarró y los formó y les lavó los pies. Y el Señor dice: ejemplo os he dado. Pero que no me miren mal a mí, que no me respondan una mala palabra, que alguien no me diga porque ya me enojé, porque ya no quiero venir a la iglesia, porque entonces ya dejo mi servicio, porque no es posible, hermano, que me esté viendo. Y cuando Jesús puso, hermanos, ese nivel, ¿no? ¿Recuerdan cuando le dijo a Pedro? Y Pedro dijo: no, Señor, están muy puercos mis pies, ¿cómo me los vas a tocar? Y Jesús le tiene que decir: deja, Pedro, porque si no, no vas a estar conmigo allá en el paraíso. Dice: no, Señor, lávame los pies y lávame todo. ¿Se dan cuenta? Pero hermanos, podemos ver entonces ahí cómo es que tú y yo tenemos que hacer. Y de repente, hermanos, nos equivocamos. El joven rico, yo creo que todos conocen la historia del joven rico. Cuando el joven rico llega y con una suficiencia le dice al Señor: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y cuando el Señor Jesús le empieza a decir: ya lo hago todo. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Cómo ves que yo no soy uno de tus discípulos, pero cómo ves? Pero cuando el Señor justamente, hermanos, le toca el tema del servicio a los demás, es cuando este joven rico se derrumba. Cuando le dice: ok, vende todo lo que tienes y sirve a los demás, sirve a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Es lo que Jesús le estaba diciendo. El joven rico dice que bajó la cabeza y dijo: creo que no, creo que me equivoqué. Porque dice la Biblia que amaba sus riquezas. Yo te pregunto, hermano, ¿qué amas tú más que a Dios? ¿Qué te está impidiendo servirle a tu Señor? ¿Qué es más importante para ti? Que no lo estás haciendo, o lo estamos haciendo como nosotros queremos. Entonces, hermano, es importante que tenemos que entender que el servicio tiene que llevar siempre esa connotación de lo que es para nuestro Señor. Y entonces, hermano, tú y yo debemos entender que ese servicio, primero,
para que pueda ser un servicio real, pueda ser un servicio que el Señor le agrade, pueda ser un servicio que el Señor se agrade de nuestro. Bueno, tiene que haber un propósito, y el propósito es el que Él pone en nuestras vidas y lo tenemos que cumplir. Y eso es, hermanos, eso es algo que no podemos dejar de hacer cada que hacemos un servicio a nuestro Dios, cualquiera que fuera siempre tenemos que pensar que lo estamos sirviendo a Él. Ahora, hermanos, características del servicio. ¿Qué características tenemos que tener del servicio que damos? Vamos a ver solamente algunas. Hay muchas, hermanos. En la Biblia encontramos muchas características del servicio, pero vamos a ver solamente algunas. La primera, negarse a sí mismo. Dice Lucas 9:23 en la versión NTV, Jesús hablándole a sus discípulos dice: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hermanos, el servicio a nuestro Dios cobra sentido cuando servimos a los demás. No puedes tú decir que vas a servir al Señor, hacerlo de una manera egoísta, únicamente yo al Señor, pero los demás no me importan. Entonces no estamos sirviendo. El servicio, hermanos, a nuestro Dios siempre cobra importancia, o siempre se puede denotar cuando servimos a los demás. Y eso, ¿sabes qué significa? Dejar de lado nuestros deseos, dejar de lado nuestros planes, dejar de lado nuestras prioridades, dejar de lado, hermanos, lo que nosotros tenemos. Yo no sé tú, pero cuando de repente nos dicen en la iglesia, hermanos, todo aquel que quiera servir se tiene que venir al discipulado y véngase a las 8 de la mañana. Y muchos decimos, yo me incluyo, domingo 8 de la mañana, ¿en serio? ¿8 de la mañana? Pues es el día que descanso, ¿no? Bueno, también la Biblia dice que es el día del Señor, ¿no? Y es el día que le damos al Señor. ¿Cuánto tiempo le das al Señor? De todo el día. ¿Cuántas horas tiene el día, hermanos? Bueno, quitemos el dormir, ¿no? Pero de día, 12 horas, 10 horas ¿cuánto le damos? Y decimos que es el día del Señor. Pero cuando nos llaman a poder estar, para poder prepararnos, para poder venir, entonces decimos, no, hermano, es que esto está muy difícil. Hermanos, nadie dijo que estaba fácil, ¿eh? Dice la Biblia que el evangelio únicamente es para los valientes, y los valientes son los que lo arrebatan. Entonces tú y yo tenemos que entenderlo, hermano. Entonces, y veíamos el ejemplo de Jesús. Jesús, ¿qué dejó, hermanos? Por servirnos. Y miren que vino a servirnos, ¿eh? Y miren que cuando ustedes puede documentar los hechos de Jesús en los 4 evangelios, usted puede ver y puede asumir lo que Jesús hacía. Dice la Biblia que el Señor dice que sanaba, y sanaba a todos los que le traían, y eran altas horas de la noche, y seguía sanando a la gente, y seguía sirviendo, hermanos. Y nosotros a veces se nos conflictúa el horario, no podemos con el horario. A veces se nos conflictúa alguna situación en la vida. No, es que yo no sirvo ahí porque es que ese hermano es como raro. Pues no le sirves al hermano, le servimos a nuestro Dios. Y por supuesto que tenemos que enfrentar de repente situaciones. Y entonces, hermano, tenemos que entender tú y yo que tenemos que, para poder servirle al Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos. No hay otra manera, hermanos. Tenemos que decir, va primero Él en mi vida. Y si Él me dice así, pues es así. Pero para eso tú tienes que tomar la decisión de decir, ok, voy a dejar mis planes, voy a dejar lo que yo estoy pensando para poder servirte. Fíjense cómo lo dijo Pablo. Pablo ahí en Filipenses 3, hermanos, 7 y 8. Vean cómo lo dijo. Pablo lo dice de esta manera, hermanos. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Esta era
lo que Pablo, hermanos, era lo que a Pablo lo movía a servir como lo hacía. Y podemos ver ahí en Hechos, ustedes revisen la bibliografía de Pablo en Hechos, hermano, y había un lugar que se llama Iconio, que entra Pablo y la gente del pueblo pues no le gusta la predicación del evangelio y agarran a Pablo, hermanos, y lo golpean. Dice la Biblia que le pegan de tal manera que lo dejan como muerto. O sea que le pusieron una pela, hermanos, de esas buenas, y fueron y lo aventaron fuera de la ciudad. ¿Qué creen que hizo Pablo cuando pues, estaba inconsciente, suponemos? Cuando se levanta Pablo, ¿qué creen que hizo? Se volvió a meter. Y tú dices, oye, que no entendiste lo que te acaba de pasar. Pero cuando vemos esto y el corazón de Pablo, dice, todas las cosas yo las tengo por basura, porque para mí lo más importante es hacer la voluntad de aquel que me llamó. Y hermanos, cuando esto se resuelve en nuestra vida, entonces el Señor nos usa de gran manera. Y entonces Pablo, hermanos, fue usado de una manera impresionante. No, ahora, aquí tenemos documentado a Pablo, hermanos, pero en la historia del Evangelio hay muchos hermanos que han sido usados de una manera impresionante, hermanos. Y solo porque han llegado a esta conclusión: yo voy a servir para mi Señor. No va a importar lo que suceda, yo voy a caminar con Él. Y entonces podemos entender, hermanos, que esto no es más que una ausencia de lo que yo puedo poner en importancia, de lo que yo necesito, de mis prioridades. Entonces eso es esta primera característica, hermanas. Otra segunda característica muy importante: un servicio necesita tener humildad. ¿Qué necesita tener, hermanos? Humildad. ¿Qué es la humildad, hermanos? ¿Qué es la humildad? Encontraba yo algunas definiciones. Se me fue el estornudo, hermanos. Se siente feo cuando uno no estornuda, ¿verdad? Encontraba una definición que dice que la humildad la debemos de entender como la virtud que consiste en reconocer las propias limitaciones y debilidades, actuando con sencillez y sin soberbia. Se los vuelvo a decir: reconocer las propias limitaciones y debilidades, actuando con sencillez y sin soberbia. Yo les preguntaba hace rato y les decía, hermanos, ahorita que cantábamos en esos cantos muy bonitos y nos gusta cantar y reconocemos la grandeza de nuestro Dios, reconocemos que Él es un Dios todopoderoso y reconocemos que Él es un Dios santo, santo, santo. Y entonces, hermanos, cuando tú y yo realmente reconocemos, o cuando tú y yo buscamos ser humildes, es justamente cuando reconocemos delante de quién estamos. Y yo te pregunto, hermano, ¿delante de quién estamos? ¿Delante de quién somos? Y cuando entendemos eso en nuestra vida, hermanos, y cuando tú y yo asumimos esa posición, es cuando empezamos a entender la humildad. Y la humildad, hermanos, la predicó justamente Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Él está en el Getsemaní y entonces llegan a apresarlo y entonces los soldados sacan sus espadas y entonces el buen Pedro, como siempre, ¿no? Pedro siendo ahí, saca su espada a Pedro y va y quiere defender a Jesús y le dice Jesús a Pedro: espérate, Pedro. Dice: ¿tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre unas poquitas legiones de ángeles para poder atender esto? Pero ¿qué fue, hermano, lo que lo motivó a no hacerlo? Justamente la condición: Él vino a servir y a dar su vida por cada uno de nosotros. Y lo logró, hermanos, Él lo hizo. Él llegó y Él murió hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en ese camino fue humillado. Cuando lees Isaías 53 y cuando lees, dices, Isaías se quedó corto cuando escribió. Cuando ahí venía todo lo que Él iba a pasar. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que iba a pasar eso, hermanos? Pues conocía las Escrituras. Yo no sé si sabía de memoria 53, pero yo te apuesto que cuando estaba en el Getsemaní orando, Él supo y Él sabía lo que iba a suceder. Cuando le dice al Señor: Señor, pues ojalá pueda pasar de mí esta copa, pero inmediatamente dice: pero no se haga como yo, sino como tú. Ahí estaba el corazón del servidor de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde tú y yo tenemos que vernos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que buscar un corazón como el de Él para poder servir. Porque de otra manera, hermanos, si no tenemos humildad, hermano, vamos a claudicar. Hermano, lo vamos a dejar. Y al rato hasta nos vamos a ir de la iglesia,
¿Por qué? Porque no entendimos el propósito. No le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo a nuestro Dios. Y entonces podemos entender aquí, hermanos, cómo el Señor establece y vemos cómo lo establece, hermanos, en la Biblia. Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, y quiero que lo veamos, lo voy a leer en la PDT, en la versión PDT, porque me pareció que la PDT lo dice de una manera pues un poco más clara para nosotros. Colosenses 3, versos 22 y 23. Si lo pueden tener ahí, mis hermanos, para que lo puedan proyectar, a ver si tienen esta versión. Dice la versión PDT, hermanos, de Colosenses. Dice: siervos, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, incluso cuando no los estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Ahí está la característica importante del servicio, hermanos. Inclusive se atreve a decir: no lo hagan únicamente cuando los ven, o no lo hagan bien cuando los están viendo. Y desafortunadamente, hermano, a veces tú y yo queremos un servicio donde nos vean, donde se vea lo que estamos haciendo. Pero cuando se trata de un servicio que nadie ve, pues hay como que a nadie le gusta, como que no, eso no, pues no importa, hermano. Yo creo que Dios me llamó para otra cosa, hermanos. Hermanos, todo servicio, escúchenlo bien, todo servicio es observado por el Señor. Y aún aquel servicio que tú pienses que Él no lo está viendo, Él también lo va a reconocer y también lo va a premiar, porque eso es lo que dice su palabra. Y entonces podemos ver, hermanos, en este pasaje cómo el apóstol Pablo le dice a los colosenses que cualquier trabajo tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Y yo te digo una cosa, hermano: si Jesucristo no hubiera hecho lo que hizo de todo corazón y con una manera tan consciente, quién sabe si tú y yo tendríamos salvación. Porque Él lo hizo, hermanos, consciente de todo lo que iba a suceder y de todas las consecuencias que hubieron. Y podemos ver, hermanos, cuando Él estaba en la cruz, en aquel momento previo a morir, cuando el Señor dice: Señor, me has abandonado. Y efectivamente nuestro Dios no cohabita con el pecado, y por lo tanto Dios tuvo que retirarse de su Hijo que estaba muriendo por ti y por mí en la cruz. Y por eso dicen que la misma tierra se estremeció y hubo tinieblas en la tierra. La historia lo registró, que hubo un sismo, que hubo un eclipse. No, hermano, tú y yo sabemos que era Dios dejando a su Hijo ahí para morir por ti y por mí, para que tú y yo hoy pudiéramos tener esta salvación, para que hoy tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de servirle. Pero sabes que tú y yo a veces no le servimos ni tantito. A veces no cumplimos ni los más elementales temas básicos de venir a la iglesia. ¿Cuánto más servir? No, pues menos. Y Él lo dio todo. Él no se quedó con nada. Dicen los médicos que estudian la muerte de Jesucristo, que literal Él murió porque se le fue toda la sangre. Y cuando ese soldado le metió la espada y salió, no salió sangre. Dicen: el Señor Jesús dejó toda la sangre, todo, lo dio todo. Y hermano, cuando a ti y a mí se nos pide dar algo, se nos complica el mundo, se nos complica la existencia. Y por eso tenemos que entender que cuando tú y yo venimos a adorar a nuestro Dios, venimos a servirle, lo tenemos que hacer con este corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón que no deje dudas, hermano, de lo que Él significa para nosotros. Alguien que quiera servir a Dios debe de entender que lo que hace no es para que los demás lo vean, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Entre más humildes seamos, hermanos, más el Señor nos va a exaltar. Entre más nosotros hagamos con un corazón sincero, el Señor se va a agradar y lo va a usar de una mejor manera. Al fin y al cabo, hermanos, con nuestro trabajo y servicio estamos tratando de reflejar a Cristo en nosotros y a nosotros mismos. Si usted busca recompensa de Dios, pues vamos a recibir recompensa de Él. Pero si buscamos recompensa de los hombres, pues vamos a recibir recompensa de los hombres. Si usted lo está haciendo para agradar a alguien y ese alguien le dice: oye, qué bien te quedó, listo, se acabó, hasta ahí llegamos. Pero si realmente lo estamos haciendo para el Señor, la recompensa va a ser de Él, hermanos. Porque tú y yo nos tenemos que estar totalmente entendiendo que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Dice Santiago 4:10:
humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos que trabajar en la humillación, hermanos. Tenemos que trabajar en las formas de cómo venimos a la iglesia, pero que no nos digan algo en la iglesia, hermanos. Que no me hagan un señalamiento, porque entonces me molesto y ya no quiero estar aquí. Uno de los ejemplos, hermanos, de una actitud humilde justamente es Moisés. Y de hecho Moisés, ahí en Números 12:3, la Biblia habla de Moisés y se expresa de esta manera: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y podemos hacer una disertación de Moisés, hermano, pero de inicio su propia familia le puso el pie. Recuerdan a Aarón y a María, que querían ahí. ¿Y qué? ¿A poco tú nada más eres Moisés? ¿Y saben qué hizo Moisés, hermano? Se cayó. Y Dios fue el que hizo justicia. Y cuando Dios estaba haciendo justicia, ¿qué dijo Moisés? No, Señor, espérate, no hagas eso, tranquilo. Oye, Moisés, te están agrediendo. No importa eso. Podemos ver el corazón de Moisés. Hay otro ejemplo, hermanos, muy interesante. Eso lo dejo para que lo revisen en su casa, pero Números 11, del 26 al 29. Ahí se relata que en algún momento, por la complejidad del pueblo, se tuvieron que nombrar profetas, y fueron nombrados profetas. Y entonces, desafortunadamente no funcionaron muy bien, pero nombraron profetas. Pero entonces hubieron unos profetas que se quedaron ahí, que se quedaron profetizando en el pueblo. Y entonces Josué, que era el siervo de Moisés, le dice: oye, Moisés, allá se quedaron 2 profetizando, así que ¿qué te parece si los quitas? Porque pues aquí tú eres el bueno, Moisés. No, Moisés, tú aquí eres el que debe de brillar siempre, y los demás. Y vean cómo lo dice Números 11, a partir del 27, dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, a uno de los jóvenes que él tenía, dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y vean el corazón de Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y podemos ver aquí, hermanos, y este hecho nos habla justamente del corazón de Moisés. Por ahí alguien se estaba levantando a profetizar, y luego le dijeron a Moisés: oye, hay competencia por allá, Moy, ¿qué onda? Diles que no hagan eso. Y Moisés dice: no. Dice: ojalá todos fueran profetas aquí. ¿De qué habla eso? De su corazón, hermanos, sin ningún celo, sin ninguna envidia, haciéndolo de la manera como Dios quiere. Por eso es que Dios se agradaba tanto de él, hermanos. Por eso es que la Biblia dice: no había ningún hombre más manso que Moisés. Y entonces, hermano, tú y yo tenemos que aprender, y nuestro mismo Señor Jesucristo lo declaró: aprended de mí, que soy manso y humilde, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, también en el servicio, hermanos, si usted quiere venir a servir, venga a servir, pero con este corazón de humildad. Otra característica, hermanos, rápidamente, otra característica que debe de distinguir nuestro servicio, hermanos: el servicio del Señor debe ser en santidad. ¿En qué, mis hermanos? Hermanos, nuestro servicio debe estar marcado por una verdadera devoción y dedicación al Señor. Servir al Señor en santidad significa que nuestro servicio debe ser consciente del Dios, del tipo de Dios a quien servimos, hermano. Y ahorita lo acabamos de declarar: santo, santo, santo. Nuestro Dios es 3 veces santo. Por lo tanto, ¿qué crees que espera de nosotros? También espera nuestra santidad, hermanos. Y por lo tanto, aquel que anhela servir al Señor tiene que buscar la santidad. También significa, hermanos, dejar las prioridades, o dejar a qué le estoy yo dando la gloria en mi vida. Y pudiéramos hablar de muchas cosas, hermano. ¿Qué puede ser? La popularidad, el dinero. ¿A qué le está usted dando esa connotación muy importante, muy relevante en su vida? Bueno, el que sirve, hermanos, tenemos que entender que tenemos que darle toda la gloria y todo el reconocimiento a nuestro Dios, y que tenemos que servir únicamente a Él. Por lo tanto, hermanos, no podemos andar haciendo cosas allá afuera y luego venir a servir. Eso es incorrecto, hermanos. Tenemos que conservar nuestras vidas en santidad para el Señor. Vayamos a Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio 12 y 13. Y vamos a ver cómo el Señor lo declaró para el pueblo de Israel.
Deuteronomio 10, 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y tus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, y que sirvas a Jehová tu Dios con toda tu corazón y con todo tu alma. Pero, ¿cómo ese es el servicio? Que lo reconozcas en todos tus caminos, que lo temas en todos tus caminos, que guardes todos los mandamientos de Jehová en tu vida. Entonces, ahí es, hermano, donde tú y yo tenemos que entender la dimensión del servicio. No es cualquier cosa. Servir a Dios, que es un Dios santo, no es cualquier cosa. Realmente nos la tenemos que pensar muy bien. Pero además, a eso nos llamó el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos deja, hermano? Pues lo que nos deja es que tú y yo tenemos que ser humildes, es que tú y yo tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, para que el Señor se pueda agradar. Y hermanos, en la Biblia tenemos muchas veces, o tenemos algunos ejemplos de cómo cuando la santidad irrumpe, pues el servicio mengua. Y podemos ver ahí al rey David. El rey David, que la Biblia lo declara como que era conforme al corazón de Dios, y David fue muy especial. Pero un día David se le ocurrió no ir a servir, se le ocurrió quedarse en casa, y se sube ahí a su palacio, y entonces él andando ahí voltea a ver, y entonces David cae en pecado. ¿Por qué cayó en pecado, hermanos? Algunos teólogos dicen que cuál fue el pecado de David. Antes del adulterio y antes del asesinato, el pecado de David fue la ociosidad. Estaba ocioso, no estaba haciendo nada. Y yo te digo una cosa, hermanos, esa es una realidad. Cuando tú sirves al Señor, pues estás involucrado en la mies, estás involucrado en los asuntos del rey, estás involucrado en los negocios de nuestro Padre. Pero cuando no estás, ¿en qué estás involucrado entonces? Y entonces por eso es más fácil caer. Entonces, cuando no servimos, pues estamos haciendo otras cosas. El rey David no fue a servir ese día, dijo: yo me quedo. Hoy como que le dio flojera a David y se quedó, y se subió al techo y vio a esta mujer, y entonces la codició. Y a partir de ahí, hermanos, todo lo que hizo David. Y todavía lo negaba, todavía no. Cuando llegó el profeta Natán, le dice: oye, David, ¿tú qué harías con esta persona? Y le declara lo que estaba haciendo. David dice: no, el que hizo esto, que lo maten. Y Natán le dice: tú fuiste, David. Y sabes que eso es cierto, hermanos, en nuestra vida. A veces hacemos muchas cosas y no lo reconocemos. Y a veces las hacemos porque no estamos sirviendo, porque no estamos metidos en los asuntos de nuestro Dios. Entonces estamos metidos en otros asuntos. Y entonces, por eso a veces ya se nos quitan las ganas, ya no venimos a la iglesia, ya parecemos cometas, nos aparecemos de vez en cuando, y de repente ya ni de vez en cuando. Y al rato ya estamos en otros negocios. ¿Y nuestro Dios? Y lo que tú le prometiste algún día diciéndole: Señor, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Entonces, hermanos, cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra santidad también es algo muy importante. Hay gente en la Biblia, hermanos, que desobedeció. ¿Recuerdan a Jonás? El Señor le dijo: ve a hacer esto, Jonás, te encargo esto. ¿Y qué dijo Jonás? No. Increíble, ¿no? Jonás dijo no. Y todo lo que tuvo que pasar Jonás, al final Jonás tuvo que terminar haciendo lo que el Señor le dijo. Y todavía se emberrinchó el hombre. Todavía el Señor le dijo: oye, pues diles que pues, los voy a destruir porque hay mucho pecado aquí. Y cuando el Señor dice, se arrepintió en su corazón, fíjese la misericordia de Dios, se arrepiente en su corazón y dice: oye, se arrepintieron. El mismo rey de Nínive se puso de acuerdo con el pueblo y dijo: no, sí estamos mal, vamos a cambiar. Y el pueblo cambia, y entonces el propósito de Dios se cumple. Pero ¿quién no lo pensó así? El Jonás. Dicen que se fue afuera del pueblo, se armó ahí su palapita, se cruzó de brazos y se emberrinchó. Y le reclamó a Dios: tú dijiste que los ibas a destruir, ¿por qué no los quieres destruir ahora? Hermanos, Dios es misericordioso con nosotros. Y aun que Jonás desobedeció, y aun lo que hizo el Señor, todavía tuvo misericordia. Y sabes, Él tiene misericordia de nosotros. Él te sigue esperando.
Él te sigue esperando aquí, te sigue diciendo: aquí estoy. ¿Cuándo me vas a demostrar tu amor? Dices que me amas. Cuando cantas lo haces muy bonito, qué padre. Pero ¿cuándo me demuestras el amor? ¿Cuándo vienes? Y vienes a decir: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿De qué te voy a servir? ¿De qué va? Aquí estoy listo. Y es difícil, hermanos. Es algo complicado que a veces tenemos que pensarlo de una manera consciente. Por tanto, hermanos, tenemos que entender qué es el servicio. El servicio, por tanto, es una oportunidad que nuestro mismo Dios pone en nuestro corazón. No es algo que tú y yo hayamos decidido. No es algo que tú y yo querramos ser buenos y hacerlo. Es algo que Dios mismo nos da la oportunidad. Y cuando esto pasa, el Señor da bendición. Pero cuando tú y yo lo hacemos en nuestras fuerzas y en nuestros alcances, más bien nos metemos en conflictos y más bien hacemos situaciones incorrectas. Por eso es que tú y yo tenemos que buscar el reconocimiento de nuestro Dios, nunca el reconocimiento de los hombres. Si buscamos el reconocimiento de los hombres, muy probablemente lo vamos a recibir y se acabó. Pero tenemos que buscar el reconocimiento de Dios. Y tenemos que entender, hermanos, que no somos tú y yo. Y quiero que vayamos allá a Juan 15, hermanos. Juan 15, 16. Este es un texto, hermano, que tiene mucho impacto. Mucho impacto. Si tú y yo estamos pensando que le hacemos un favor a Dios, no es así. Dice Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No nos equivoquemos, mis hermanos. No lo elegimos a Él. Y déjenme decirles algo: el reino de los cielos, hermano, va a caminar y va a prosperar. Y la palabra del Señor dice que cuando Él envía la palabra, nunca regresa vacía, sino que se cumple el propósito con el cual fue enviada. Y sabes, tú y yo tenemos la bendición a veces de ser los mensajeros. Tú y yo somos los mensajeros de esa palabra, pero a veces no lo queremos hacer. A veces con tu propia vida, nosotros somos mensajeros aún no declarando nada. Tu propia vida es un mensaje. Dice Corintios que tú y yo somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Yo te pregunto, ¿qué están leyendo los hombres en ti? En tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. ¿Qué están leyendo? ¿Están glorificando a Dios? ¿Están diciendo yo quiero ser como esa familia? ¿O qué está pasando, hermanos? Porque nosotros no hemos decidido caminar con nuestro Dios. Y entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hermanos que están sirviendo, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo lo estamos haciendo? Tendríamos que pensar un poco en eso y poder pensar que el servicio es para nuestro Dios. Los mismos hermanos que hacen algunas actividades, la alabanza, por ejemplo, es venir y entender, es venir y dirigir nuestras vidas a nuestro Dios. Pero igual el que lava el baño, igual el ujier, igual el que enseña. Hermano, para el Señor no hay grande ni pequeño. ¿Y quién es el grande en los cielos? Dice el Señor Jesucristo: el servidor de todos, el que se humilla, ese va a ser el más grande. Y entonces, hermanos, los que estamos sirviendo, pensemos, pero ¿qué también pasa con los que no están sirviendo? ¿Qué pasa contigo que estás ahí y no has querido resolver hacer algo para tu Señor? Hoy es la oportunidad, hoy es el día, hoy es lo que el Señor quiere hacer. ¿Qué le vas a responder a Él? ¿Qué vas a decir? Porque, hermanos, iglesias perfectas no existen. Perfecto es nuestro Dios que nos llamó. Él es el único perfecto. Pero tú y yo tenemos hoy la oportunidad de poder hacerlo. Ponte de pie, por favor. Yo quiero invitarte, de verdad quiero invitarte a que pienses esto. Yo quiero invitarte a que medites en tu corazón. Y todos aquellos que están teniendo un servicio en la iglesia, de verdad quiero invitarte a que pienses, ¿cómo estás haciendo el servicio? ¿Realmente
¿El propósito es buscar la gloria de Dios o estás buscando nada más posicionarte a ti mismo? ¿O estás buscando ser alabado de los hombres? Si ese es tu caso, ¿por qué no vienes a Él y le dices: Señor, me estoy equivocando, ayúdame a servirte de la manera correcta? Pero también, si hoy tú no sirves, si hoy tú no estás haciendo algo motivado por el amor que Dios dejó en tu vida, ¿qué te parece si hoy le dices: Padre, aquí estoy yo quiero hacerlo, y quiero empezar en mi casa, y quiero empezar en mi familia, y quiero empezar en mi cuadra, pero sabes, te voy a servir, voy a entregar el mensaje, voy a entregar la palabra, voy a hacer algo en tu reino, porque tú ya hiciste todo y lo único que pides es que yo comparta lo que ya me diste? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hoy le decimos: Señor, aquí estamos? ¿Por qué no es ahí en tu lugar le dices: Padre, aquí estoy, Señor, de verdad quiero servirte, pero quiero hacerlo de acuerdo a como tú quieres? Queremos ser una iglesia, Padre, una iglesia humilde, una iglesia santa, una iglesia, Padre, que cumpla el propósito para lo cual tú la pusiste aquí. Y esto lo vamos a hacer a través, Padre, de cada uno de nosotros. Danos la oportunidad, Señor. Danos la oportunidad de caminar contigo. Danos la oportunidad, Padre, de hacerlo para que te agrade, Señor, para que tú seas glorificado. Ayúdanos a olvidarnos, Padre, de nuestro propio beneficio, de nuestro propio ego. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos para decirte, Señor, que queremos hacerlo. Bendice el corazón de mis hermanos, Padre. Escucha sus palabras en esta hora. Aquellos que están declarando, Padre, que quieren caminar contigo, que quieren servirte, Padre, que quieren venir, Señor, a sumar, Señor, el papel que tú ya les diste a cada uno de ellos. Gracias, Padre. Tú eres un Dios poderoso, Padre. Eres un Dios 3 veces santo, Señor, y mereces, Señor, nuestro servicio. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.